Un cordial saludo. En esta sesión vamos a hablar del análisis de la información en la investigación de mercados de servicios de salud. Hemos hablado ya de la definición del problema, la selección de la técnica de investigación, la planeación de la investigación como tal, la recolección de la información y ahora vamos a hablar del análisis de la información. Cuando nosotros hablamos del análisis de la información, pues tenemos que hablar del procesamiento de esa información. Y antes de tabular y analizar la información que hemos obtenido con nuestro trabajo de campo, la información debe ser procesada, lo cual nos va a implicar diversas actividades que influyen dentro de este análisis. Hablamos entonces de la adición. Cuando hablamos de la edición nos referimos a la revisión de los cuestionarios que hemos recibido de ese trabajo de campo con el fin de que nosotros podamos decidir si esos formularios son válidos o no para el análisis. La edición implica la revisión de cada uno de esos cuestionarios, de los formatos y de los soportes que pueda tener dicha información. La edición permite excluir tanto los cuestionarios como los formatos que no cumplen con el mínimo de calidad necesaria, y aquí nuevamente nos referimos a esa fase en la que nosotros auditamos los cuestionarios como tal que hemos recibido por parte de los entrevistadores. Este es un proceso de control del trabajo precisamente de esos investigadores para nosotros poder garantizar la calidad de la investigación que nosotros estamos realizando. Se deben analizar también aspectos como el que no deben faltar páginas en el cuestionario, que las preguntas claves del cuestionario estén realmente contestadas, que las preguntas claves de los cuestionarios estén contestadas de forma correcta, siguiendo las instrucciones que en un momento determinado establecimos. Debemos tener en cuenta que el cuestionario debe de ser contestado por los individuos de la población objetivo, es decir, fijarnos muy bien de que realmente nosotros tengamos información que corresponda al mercado que nosotros estamos investigando, que el cuestionario debe de haber sido contestado por esos individuos como tal, pero también debemos tener muy presente que los entrevistadores deben haber cumplido con las cuotas de los grupos objetivos que nos establecimos como tal para la investigación de mercados en sí. También debemos tener en cuenta la coherencia en las respuestas por parte de los encuestados, como lo discutíamos también anteriormente. No es fácil obtener la información en servicios de salud. En algunos servicios se nos va a complicar muchísimo poder realizar realmente trabajos serios y obtener información fidedigna. Tenemos que recurrir más bien a herramientas como los focus group, como la misma observación, incluso como herramientas como es el caso del Mystery Shopper, que sería incluir dentro de nuestros pacientes una persona que no tenga realmente pues este problema, pero que se haga pasar por una persona con un problema similar al que puedan tener los pacientes para que pueda intercambiar con ellos opiniones y poder obtener su percepción de manera tal que no se vicie la información. Y esto puede ser muy importante dentro de la prestación de los servicios de salud, puesto que esto sí nos va a permitir obtener una información que sea fidedigna y que pueda tener coherencia como tal en cuanto al mercado. Debemos verificar que no exista influencia por parte del entrevistador en las respuestas que se dan. Muchas veces por la premura del entrevistador terminar sus ejercicios va a recurrir a viciar la encuesta o a tratar de influir en la persona para que él responda de manera más rápida y de esta manera salir o terminar su trabajo, pero esto nos puede dar respuestas que no son las adecuadas. Debemos verificar que no exista falsificación, como lo mencionábamos, de esos cuestionarios por parte del entrevistador. En cuanto a la tabulación, pues la tabulación tiene como objetivo la exploración inicial de los datos que hemos obtenido ofreciendo los resultados de tipo básico, y esto implica el recuento y la disposición ordenada y resumida de los datos que hemos recogido en bruto
que están almacenados en algún tipo de archivo de manera física, en una tabla o en un formato de resumen, y realmente esta tabulación equivale al cálculo de la distribución de las diferentes frecuencias en cada variable, es decir, nos referimos al recuento de las frecuencias absolutas y relativas de cada opción de respuesta para cada pregunta, y de esa manera en que nosotros tengamos pues ya clara la frecuencia de las respuestas, el mismo número de las respuestas y qué tan repetitivas son, pues así también vamos a poder ir teniendo o estableciendo algunos aspectos ya definitivos sobre la misma investigación. En cuanto al análisis, este análisis implica el obtener los resultados y las conclusiones, pero esos resultados y esas conclusiones no siempre son observables, es decir, no siempre se derivan de la simple observación de los datos recopilados. En muchos casos tenemos que ir mucho más allá para poder entender la información. El análisis nos va a permitir simplificar los datos y llegar a conclusiones sobre ese comportamiento de las variables que nosotros definimos en nuestros formularios, en nuestras encuestas, de manera tal que podemos encontrar información contundente. Ese análisis puede ser tanto descriptivo como un análisis inferencial, y cuando hablamos de descriptivo nos referimos a que es descriptivo si el objetivo es resumir la información que nosotros logramos de la muestra, pero sería un análisis inferencial si el objetivo sería realizar juicios sobre el comportamiento de la población sobre la base de los resultados de esa muestra como tal. Ahora bien, uno puede tener en los diferentes resultados que obtenemos unos criterios a juzgar, como la exactitud de la información, la organización, el entendimiento, los niveles de interés, la actualidad, la precisión, la claridad como tal de esos mismos resultados. Y ya enfocándonos de una manera un poco más precisa en ese análisis, podemos entender que el análisis puede realizarse de forma univariable, de forma bivariable o de forma multivariable, y la selección de un análisis univariable o la selección de un análisis multivariable nos va a dar profundidad dentro de la investigación. Para que lo entendamos mejor, nosotros estamos ya tenemos una información de la población objetivo. Tenemos clara ya nuestro mercado para la prestación de servicios de salud. Escogemos una muestra, ejecutamos el trabajo de campo en la investigación, obtenemos una información. En este caso vamos a hacer el análisis de la información que logramos a través de las encuestas, pero cada una de las preguntas como tal nos arroja una información que en muchos casos la información no nos va a hablar por sí sola. Un ejemplo: si yo hago una pregunta concreta respecto a una enfermedad, o a si las personas han llegado a tener una enfermedad específica, pues podría establecer que del total de mis encuestados, X número o X porcentaje sí tuvieron la enfermedad y X porcentaje no tuvieron la enfermedad. Aquí tenemos un análisis univariable, pero hay respuestas como por ejemplo el sexo, es decir, el género, el establecer que el 80% son hombres o el 80% son mujeres, no es una información que se vuelva relevante o que realmente nos hable dentro de la investigación de mercados y nos pueda resolver quizás el problema de investigación. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos un tipo de análisis que sería el análisis bivariable, y en este caso de análisis bivariable ya nosotros estaríamos hablando de poder incluir dos variables para hacer el análisis. Entonces aquí ya es diferente cuando yo entiendo y digo, ok, del 100% de mis encuestados, el 20% son hombres, el 80% son mujeres. Ahora tomo ese 80% de mujeres y voy a hacer el análisis con la pregunta referente a la pregunta de la enfermedad. Entonces ya puedo establecer del 80 o de la totalidad de las mujeres entrevistadas, ¿sí?, el 50% no tuvo la enfermedad y el otro 50% sí la tuvo. Entonces aquí ya tenemos una información que comienza a ser más relevante, basado en que tenemos un análisis bivariable. Estamos analizando a las mujeres que tuvieron la enfermedad, dos variables. Pero ya pasamos a un análisis multivariable.
Es decir, que lo ideal es que nosotros cuando hacemos investigación de mercados, pues podamos realmente cruzar toda la información y extraer de esos datos que logramos poder extraer la mayor información posible. Y esto nos lo va a permitir hacer el análisis multivariable. Es decir, aquí yo, por ejemplo, ya puedo establecer variables como de las mujeres a quienes entrevisté, cuántas tuvieron la enfermedad y cuántas de esas mujeres que tuvieron la enfermedad son actualmente usuarios, clientes de mi servicio de salud. En este caso ya puedo tener una información que son 3 datos que los 3 juntos me dan información, y lo mejor del análisis multivariable es que yo voy a poder hacer un análisis no solamente con 3 variables, sino puedo ir mucho más allá, tan allá como yo quiera y tan allá como yo desee lograr obtener información de esa investigación de mercados para poder tomar decisiones referente a mi mercado y a mis decisiones estratégicas como tal. Muchísimas gracias.